Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un abrazo fraterno de paz y bien. Dios me lo bendiga, me lo llene de mucha paz, que el Señor me lo siga iluminando con su gracia. Hoy estamos en una población muy hermosa que se llama Mesitas del Colegio, aquí en Colombia. El departamento, nosotros no llamamos estado, sino departamento. El departamento es Cundinamarca, queda una región muy montañosa, es un clima muy agradable y estamos, bendito sea el Señor, conjuntamente aquí con mi esposa, y queremos hoy compartir con ustedes el Evangelio. Recuerde que cada día es un momento maravilloso, es un momento espectacular que Dios nos regala para estar siempre sumergido en su amor. Bendito y alabado sea el Señor por siempre todo lo que nos da, ¿verdad? Entonces, bendito y alabado sea el Señor. Vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Padre Santo, yo te doy gracias siempre porque todos los días son un momento oportuno, maravilloso para estar en tu amor. Porque todos los días nos regalas algo lindo, nos das la vida, porque solamente hay dos caminos, la vida o la muerte. Y la vida no es lo que nosotros creemos en este momento que tenemos, porque a veces le damos mucha más fuerza a eso lo que creemos que es vida. Y la vida es tu presencia en nuestras vidas, tu presencia en nuestra cotidianidad. Esa es la vida. O si no, estamos en muerte, aparentemente estando en la vida, pero no. La vida, la verdadera vida, es estar en ti. Es estar a través de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo sumergido en tu presencia. Por eso hoy permite que la presencia del Espíritu Santo nos inunde para estar en esa vida, estar en el reino al cual pertenecemos, que es el reino de los cielos. Por favor, dilo conmigo. Por eso hoy me abandono en ti, te entrego mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, para que tú seas el que tome el control, tomes completamente todo de mí y yo pueda estar sumergido en ti. Gracias, gracias, gracias por este momento tan hermoso que me das. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 18. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le parecía bien. Una vez reunido, eligió de entre ellos a 12, para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quien llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Creo que faltó André, Ricardo, Juan, no sé, creo que aquí faltó Rafael también, ¿sí o no? Faltó de pronto María, Diana, Juan, bueno, no sé, Juan José. Faltaron aquí muchos nombres, ¿sí o no? O sea, faltaste tú y falté yo. Pero aquí estamos. Porque si te pones a mirar cada una de las personalidades de ellos, ahí nos vamos a ver reflejados. Mi Padre Dios es perfecto. Si fue capaz de llevar a mi Jesús de Nazaret a que naciera en un pesebre para que se cumpliera la palabra, y fue y preparó absolutamente todo para que mi Jesús de Nazaret estuviese en una cruz
para que se cumpliera lo que Isaías, el profeta, decía. Entonces, ¿por qué entonces no escogió a estos 12 con unas personalidades arrolladoras, unas personalidades impresionantemente espectaculares, donde allí tú y yo estamos reflejados? Entonces, con todos estos hombres, estos 12 discípulos, ¿con cuál tú te identificas? ¿Sí? Porque hay una personalidad especial, todos tienen su personalidad. ¿O con cuál te gustaría ser? ¿Sí? Me llamó tanto la atención, a mí me encantó un sacerdote que estuvimos allí en Washington y nos habló de los apóstoles, me fascinó. Creo que en algún momento en nuestra comunidad lo dimos a conocer y me fascinó tanto, porque entonces antes de contarles lo que el padre Sanz nos enseñó, un sacerdote maravilloso, que él es neocatecúmeno allí en Washington DC, nos enseñó algo lindo. Pero entonces, ¿con cuál tú te identificas? O sea, voy a hacer como 2 preguntas específicas. ¿Cuál de ellos refleja tu personalidad? ¿Cuál de ellos, de los que tú conoces, cuál refleja la personalidad? Ah, ya sé cuál dijiste. Pedro, ¿sí o no? Pedro. O tal vez pudiste haber dicho Juan, ¿no es cierto? O tal vez pudiste haber dicho, no sé, Judas, de pronto, porque tal vez estás pasando un momento difícil o no eres tolerante. Bueno, ¿con cuál tú te identificas? Tal vez no conoces la historia de algunos de ellos, ¿no? O cuál, y la segunda es, ¿con cuál a ti te gustaría ser? ¿Sí? ¿Te gustaría ser? Me imagino que Judas no te gustaría ser, ¿sí? O Pedro, de pronto no sé si te gustaría o no te gustaría ser, o de pronto si te gustaría ser como Juan. A mí me gustaría, realmente, ¿saben cuál me encantaría? Me fascinaría. Bueno, yo digo la palabra encantar, pero no es la palabra correcta. Pero, ¿saben a mí cuál me gustaría ser? A mí me gustaría ser, por ejemplo, Simón Zelote. Porque leyendo a María Valtorta y estudiando a María Valtorta, Simón Zelote fue uno de los discípulos hermosos, donde era una persona muy sabia, muy instruida, porque el hecho de ser un celote, los celotes eran los guerrilleros de la época que estaban luchando para que los romanos se fueran de Israel, pero no eran personas común y corriente. O sea, a nosotros siempre nos ponen, en las películas nos ponen, por decir algo, cuando mi Jesús estaba siendo golpeado, maltratado, azotado, allí estaba Barrabás. ¿Quién quieren que suelten? ¿A Barrabás o a mi Jesús? Barrabás no era un tipo como lo muestran generalmente en las películas, porque era un celote, igual que Simón Zelote. Simón era un hombre de mucho dinero, pero él, debido a unos negocios que le hicieron fraudulentos, no tanto de él, le quitaron prácticamente el dinero que tenía. Después él lo recupera, pero sobre todo era la capacidad que tenía para poder hablar, discernir, reflexionar sobre la palabra, lo que el Señor decía, y era una persona muy madura, muy de palabra, una persona que tenía una relación muy bonita con nuestro Señor Jesucristo y era de tú a tú con Él. A mí me encantaría. Bueno, otra vez vuelvo a decir mi palabra, ¿no? Que no, la voy a sacar de mi léxico de aquí en adelante. Entonces, ¿por qué me gustaría hacer eso? Porque a veces nosotros anhelamos ser alguien o tener una personalidad especial, pero es como la antítesis, es lo opuesto a lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, ¿quién soy? ¿Qué reflejo yo? Tal vez una persona muy impulsiva, muy de pronto desordenada, me causa dificultad, de pronto empiezo algo y a veces no lo termino. O sea, son cosas que tengo de defecto muy feos, que necesito cambiar y modificar en mí. He cambiado algunas cosas, me he dado cuenta, por ejemplo, en mí, no sé, te estoy haciendo como parecer de mí en mí, pero quiero que tú te reflejes, no tanto en lo que yo digo de mí, sino en lo que tú crees que eres, ¿verdad? Los defectos, cualidades, me llama la atención que cuando me propongo algo, lo consigo realmente, así sean cosas pequeñas, por decir algo. Yo no apoyaba a mi esposa en la cocina, ahora me ha fascinado mucho la cocina, aunque siempre me ha gustado cocinar, pero ahora he cambiado mi actitud con respecto a la cocina y cuando cocino también arreglo la cocina. Antes no lo hacía.
¿sí? Me molestaba lavar los trastes, pero ahora lo hago y me gusta tener la cocina en orden. Y si mi esposa, por decir algo, ahora, ¿no? Antes no lo hacía, ahora no lo hago solamente cuando cocino, sino de igual manera también en algún momento me gusta también dejar y ayudarle, no, también hacer mi labor, no es ayudarle a mi esposa, eso está mal, es hacer mi labor con respecto a estar allí lavando, organizando la cocina. Ahora que me doy cuenta que me falta organizar mi casa, ¿sí? Porque ahí sí dejo solamente a mi esposa, pero me falta todavía, hago poquito, pero me toca implementar más eso. Entonces, ¿quién eres de los discípulos? Uno. Y el otro, ¿a quién te gustaría ser? Y aquí viene algo bien interesante que me llama tanto la atención, y es lo que el padre Sass allí en Washington DC nos enseñó. Estábamos en una Eucaristía con él, una Eucaristía ecuménica que es bien hermosa, son Eucaristías maravillosas. Dios quiera que algún día tengas la posibilidad de estar en esas Eucaristías que son muy lindas. Aman la palabra, estudian la palabra de una manera espectacular. Y entonces él, cuando estaba en la Eucaristía, leyó la palabra y precisamente tuvo que ver con respecto a este pasaje bíblico. Y él decía: ¿a ustedes a quién les gustaría ser? ¿Les gustaría ser Judas o les gustaría ser un Juan? Entonces, pues claro, levante la mano los que quieren ser Judas. Ninguno. Pero aunque lo somos a veces en el fondo, ¿sí? Pero en ocasiones nos comportamos como él, porque a veces lo traicionamos a nuestro Señor Jesucristo con nuestro pecado, ¿no es cierto? Pero todos levantamos la mano y dijimos: nosotros queremos ser Juan. Faltó que gritáramos en coro, pero levantamos, la gran mayoría, casi todos levantamos la mano diciendo que queremos ser unos Juanes. Entonces dijo: pues me parece muy bien, porque en las Eucaristías catecúmenas se llama la homilía como tal del sacerdote, es una catequesis. Entonces me pareció muy interesante, porque en la catequesis que él daba, entonces pidió que todos habláramos en primera persona y no hiciéramos teologías ni filosofías, sino que habláramos en primera persona con base en la palabra. Me pareció eso espectacular. Y entonces el padre dijo algo muy, muy llamativo. Dijo: ok, ¿quieren ser Juanes o quieren ser Judas? Entonces dijimos, como les compartía, queremos ser Juanes. Dijo: ok, ¿quieren ser Juanes? Entonces les voy a pedir que por favor, si digamos que tu esposo, pongamos el ejemplo muy cotidiano, llega tu esposo borracho, y si tú quieres ser Juan, entonces le vas a decir: eres bienvenido a la casa, le abre la casa, le preparas un café, le preparas algo que él esté necesitando de pronto de comer, lo sientas a la mesa, lo consientes, le quitas esos zapatos olorosos y le pones sus sandalias, le lavas los pies antes de las sandalias. Luego después le dice: mi amor, ¿estás muy cansado? ¿Quieres ir a recostarte? Por favor, yo te llevo a la cama. Descansa, mi amor, que necesitas descansar. Y lo llevas y le das el besito de las buenas noches para que tu esposo borracho pueda descansar, y le pones su frazada y puede allí él descansar y dormir. Esos son los Juanes, nos decía el padre. Qué maravilloso. Entonces todos quedamos con los ojos abiertos. Dijo: ¿o quieren ser los Judas? Claro, los que critican, los que murmuran. Usted a esta hora a la que está llegando, mire cómo llegan las condiciones. Yo aquí atenta pues y atento, y cuidando pues de todas las cosas de la casa, y mira el comportamiento que tú tienes, de cómo haces y deshaces. Mejor dicho, el Judas el que critica, el Judas el que murmura, el Judas que está allí siempre haciendo lo inadecuado. ¿Quién quiere ser? ¿Juan o quiere ser Judas? ¿Cuál es tu comportamiento que tienes en tu vida cotidiana? Cuando dices ser del Señor, cuando decimos: no, yo te seguiré a donde tú vayas, como le dijo
Pedro, ¿no es cierto? Le dijo a mi Señor, yo te seguiré, yo nunca te engañaré, yo siempre estaré contigo hasta, mejor dicho, daría la vida por ti. Bueno, tantas cosas que dijo por su parte impulsiva. Pero mi Jesús le dijo, cuando cante el gallo 3 veces, en ese momento me negarás. Impresionante. Y así fue, así se dio. Entonces, es real que para nosotros hay una humanidad que constantemente nos está llevando a hacer lo que no queremos, como dijo Pablo, ¿verdad? Pablo dijo, Señor, quítame este aguijón, porque cuando quiero hacer lo bueno, resulto siempre haciendo lo malo. Ayúdame, Señor, a cambiar mi vida, a ser diferente, decía Pablo. Y Jesús le dijo, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Nosotros siempre va a haber una pugna entre el cuerpo y el espíritu, entre la carne y el espíritu. Precisamente Pablo lo expresa en Gálatas capítulo 3. Habla de los que son nacidos del espíritu y son los que son nacidos de la carne. Pero esa lucha entre la carne y el espíritu siempre va a estar, desde que estemos en este cuerpo carnal, cuando estemos en esta dimensión, llamémoslo así, cuando estemos en este mundo. Sí, vamos a estar en esa pugna, pero qué bendita pugna, porque si queremos ser del Señor, esos discípulos amados de mi Señor Jesucristo, que todavía tenemos esa opción y esa oportunidad, es cuando empezamos a ser reconocedores de nuestras limitaciones y decirle, Señor, sé tú mi maestro para que tú me formes, como formaste a los discípulos. ¡Qué precioso! Por ejemplo, en nuestra comunidad tenemos en este momento un encargo maravilloso que nos propusimos en este año. Siempre en cada año tenemos un propósito y este año nos pusimos a la meta teniendo en cuenta una de las frases del santo cura de Ars. Él decía que arda mi corazón con el celo apostólico por la salvación de las almas. O sea que él tiene en referencia a los apóstoles, el celo que tenían por la salvación de las almas. ¡Qué precioso! Entonces, qué hermoso uno tener realmente esa actitud de los apóstoles cuando seguían a mi Jesús, cuando estaban pendientes de las almas, cuando eran obedientes, cuando se dedicaban a hacer ayunos, cuando estaban en su momento de vigilia. Aunque de por sí, bien el Señor habla de los ayunos, pero ellos también hacían ayunos, ¿sí? Cuando tenían que ir a predicar el Evangelio, cuando decidieron dejar sus familias para seguir la palabra, cuando de pronto se dejaban moldear por nuestro Señor Jesucristo como ese verdadero maestro, se dejaban moldear por Él, con sus actitudes tal vez que no los dejaba de pronto estar como en esa armonía, por decir algo, en la noche de mi Jesús en el huerto de los olivos, como estos 3 discípulos quedaron completamente dormidos, Juan, Andrés, creo que fue Felipe, bueno, de todas formas, y también Pedro estuvo allí, y creo que fue Andrés, y se quedaron dormidos, ¿no? Y Jesús les decía, ¿acaso no pueden velar una hora en oración? No pueden siquiera darlo. Entonces, fíjate la carnalidad siempre. O cuando Juan, por eso lo llamaba Boanerges, como dice hoy el Evangelio, hijos del trueno, con su hermano Andrés, ¿no? Entonces, hijos del trueno, porque eran demasiado impetuosos, manda que caiga un rayo, que caiga piedras, centellas, fuego contra esta gente, este pueblo que no quiere escucharte, Señor, le decían estos 2 hijos del trueno, o que peleaban conjuntamente por ubicar los primeros lugares, y aparentemente pues era el discípulo amado Juan, ¿no es cierto? Pero allí quería estar por encima de los demás, al lado derecho de nuestro Jesús de Nazaret, obedeciendo la forma en que la mamá les decía. Entonces, hay muchas tendencias, como te das cuenta, que tenemos en nuestro corazón, pero tenemos que aprender realmente a ser obedientes, como la palabra nos lo indica, ser obedientes. Y para ser esos obedientes, qué mejor como nuestro Jesús le dice a Pablo, le dice, ¿quieres que te quite ese aguijón? Pues te basta mi gracia. Y sabe yo que entendía cuando escuchaba ese pasaje, leí ese pasaje, te basta mi gracia, te basta la presencia de mi Madre María.
¡Qué espectacular! Te basta mi madre, la llena de gracia. Y en ese momento, cuando entendí eso, le dije, sí, yo quiero que tú seas mi maestra, conjuntamente con el Espíritu Santo. Quiero que tú me enseñes a ser dócil, manso, humilde, como tu Hijo amado lo es, como tu Hijo amado lo sigue siendo. Yo quiero aprender, enséñame a ser esa persona. Pero aquí está mi Madre María, a través del Santo Rosario, a través de unas meditaciones tan lindas, a través de la consagración hacia ella, que nos va enseñando. Pero entonces no puede decir, pero es que yo no escucho dónde queda la escuelita, dónde queda la universidad de la Virgen María para que ella me forme. Ve al Santo Rosario meditado, no lo hagas cotorreado, no lo hagas a las carreras, para que ella empiece a moldear tu corazón, para que tu corazón sea un corazón de apóstol, tener ese corazón hermoso de apóstol, y que el Espíritu Santo nos siga formando en esta carnalidad, porque realmente en momentos sería hasta que lleguemos allí a la presencia de Dios. Tal vez algunas personas estaremos confiando en Dios, sí, y siempre y cuando nos dejemos ser dóciles a la enseñanza de Él, estaríamos posiblemente en el purgatorio, o si no directamente en el cielo. Estaríamos en el reino de los cielos, más bien, digámoslo de esa manera, estaríamos en la vida plena, no en la muerte, que es el infierno. Y para estar en esa actitud, entonces tenemos que dejarnos moldear, siempre. ¿Quieres servir al Señor? Prepárate para la prueba. Hay un video que generalmente siempre recomiendo, que se llama El Cincel de Dios. Ese video es maravilloso, vale la pena que lo veas, preferiblemente la versión en inglés con traducción. Yo de inglés no sé nada, pero con la traducción en español, que es el original, y te vas a dar cuenta allí cómo el Señor moldea nuestro carácter, moldea esas imperfecciones. Lo importante es que nosotros nos permitamos que Él sea ese maestro hermoso a través de su santa palabra. Por eso es tan importante leerla. A mí me llama tanto la atención mi esposa cuando no está haciendo, por decir algo, no tiene alguna actividad, siempre está sentada allí estudiando la palabra, llevando siempre sus cuadernitos. Me parece tan lindo porque ella a través de la palabra ama profundamente la palabra. A mí me falta todavía, pero ella ama profundamente la palabra. ¿Por qué? Porque a través de la palabra conoció plenamente a mi Jesús, lo descubrió en su corazón, y a través de la palabra ella empezó a ser formada, moldeada en su carácter, en su temperamento, en su forma de ser, para poder realmente rescatar su familia. Porque yo no fui fácil, aún así no sigo siendo fácil, pero mi esposa realmente ama la palabra. Entonces, si tú quieres ser ese discípulo, déjate moldear por mi Madre María, que es la llena de gracia. Te basta mi gracia. Si tienes esas limitaciones, esas dificultades, si tienes esas tendencias pecaminosas, esos apegos al mundo, esos apegos a las cosas que no te dejan estar en la paz del Señor, deja que mi Madre sea tu maestra. Deja que ella, con la gracia que le dio el Espíritu Santo, sea tu maestra, y déjate moldear. Que ese carácter que tienes tan fuerte, ese carácter que es arrollador, como decimos aquí, como un tráiler, ¿sí? Como esos camiones grandotes que lo llamamos borradores. Quieres borrar a quien sea porque no estás, esa persona no está de acuerdo tal vez con lo que está contigo, con lo que tú planteas, entonces te vuelves un arrollador, ¿sí? Y fácilmente empiezas a juzgar o empiezas a tener una actitud que no es. Pero qué precioso que nuestra Madre María sea nuestra maestra, para que nos enseñe a ser esos verdaderos apóstoles del Señor. Nuestra Madre María, ella es una perfecta maestra. Incluso cuando hacemos la meditación del Evangelio, que los invitamos, si pueden acompañarnos todos los días a las 4 de la mañana, preferiblemente a excepción del miércoles y el viernes y el domingo, pero hacemos un Evangelio meditado a las 4 de la mañana y nos gustaría que nos acompañara a unas horas Colombia. Y allí en el Evangelio bien hablamos de ese momento en que nuestro Jesús de Nazaret, a través de María Valtorta, nos dice que aprendamos de la maestra, porque ella es la maestra, una maestra maravillosa que a través de la gracia que le dio el Espíritu Santo nos da esa sabiduría para poder responder al llamado que Jesús hace. ¿Quién eres?, te pregunté.
¿qué discípulo eres y cuál te gustaría ser? Entonces siempre hay esa lucha. Cada vez que yo veo a alguien que tiene una personalidad, una forma de actuar muy llamativa, yo quiero aprender de estas personas. Veíamos con mi esposa una película muy bonita, donde un hombre ya de edad tenía una casa en la playa y llegó un joven que tenía un resentimiento con su papá porque la mamá había muerto, y resentimiento con su papá porque de una u otra forma le echaba la culpa de la muerte de su mamá. Y él tenía un resentimiento muy marcado con su papá por el abandono, porque se fue con otra mujer posiblemente. Y entonces este hombre muy creyente, pero de esos hombres que reflejan el evangelio, no tanto diciendo es que la palabra dice, es que la palabra dice, es que aquí dice, es que tú te debes convertir en el evangelio, sino que él hablaba con la palabra, sin decir la palabra. Su comportamiento, su forma de hablar siempre era con esa sabiduría de la palabra, sin nombrar que era la palabra. De vez en cuando le llamaba el caminante, le llamaba mi amigo, lo llamaba el viajero a mi Jesús de Nazaret. Y entonces este muchacho se fue empapando poco a poco con esa actitud de este hombre, que me llamó tanto la atención, que quisiera yo aprender a hacer eso. Conozco la palabra, pero reflejo en mi forma de hablar que el evangelio ya tocó mi vida, porque a veces siempre es que la palabra dice, es que el Señor dice, es que tú tienes que convertirte, es que tienes, y él no, simplemente, por ejemplo, hizo unos espaguetis deliciosos que vi que lo hicieron allí en la película, y él mientras iba haciendo los espaguetis hacía preguntas, o con base en el comportamiento de este muchacho que tenía un resentimiento hacia su papá, y por el resentimiento de su papá directamente a nuestro Padre Dios. Entonces él decía, tú rechazas a Dios porque le echaste la culpa, ¿verdad? Me dijo, sí, decía él, rechazas a Jesús. Ok. Entonces él no se ponía, es que estás mal, estás equivocado, así no tienes que comportarte de acuerdo al evangelio. No, él no decía eso. Si no, él se ponía a hablar, por ejemplo, ok, entonces, por decir algo, si cuando estás a final de año, tú quieres ser una persona nueva cuando empieza el siguiente año. Así es realmente las cosas del Señor. Perdón, él no decía, así es la vida, decía él. Así es la vida. Cuando uno empieza, que se acaba un año y empieza un nuevo año, uno quiere ser diferente. Entonces, haz que tu pensamiento se renueve, haz que tu pensamiento sea libre, para que tú puedas estar en esa paz que perdiste, porque estás echándole la culpa a todo el mundo. Si no es a Dios, haces a tu papá o a otras personas más, pero realmente todo tiene un propósito en la vida, todo tiene una razón de ser, y sé siempre agradecido con las cosas que se te dan. Y fue maravilloso. Yo decía, qué precioso tener esa personalidad, un hombre que todo lo tenía organizado, un hombre que con su palabra, sin necesidad de estar diciendo el Señor dice, sin quitarle tampoco el crédito, sin que él se viera que era el sabio de sabios, no para nada, sino que con su comportamiento reflejaba el evangelio. Qué precioso. Y veíamos con Mónica y hacíamos esa meditación. Qué precioso. No solamente dejar y hablar de la palabra, sino que la palabra se refleje en nuestra forma de hablar, sin necesidad de estar diciendo es que el Señor dice. Porque este muchacho, al final de la película, lo curioso fue que llama a su papá y le dice, papá, vuelvo a casa. Él quería irse por allá, para Chile, desde Estados Unidos, saliendo corriendo, como siempre a veces queremos, siempre, de las circunstancias, salir corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo. Pero él llama a su papá y le dice, quiero volver a casa. Qué precioso que esa actitud que asume, esa actitud que toma y hace que él sea una persona diferente. Eso es lo que estamos llamados, a ser esos discípulos del Señor, unos discípulos que seamos obedientes, que seamos dóciles. Te invito a que mires allí en María Valtorta, allí en los radioteatros que están haciendo unos hermosos
hermanos en Argentina, Radioteatro de María Valtorta, allí en YouTube los encuentras, y vas estudiando el comportamiento de cada uno de los discípulos. O busca en internet, busca cómo tal vez eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y cuál era su comportamiento. Y te das cuenta que de una u otra forma cada uno fue cambiando, inclusive Tomás, que no creía en el Señor. Después de 3 años de estar con mi Jesús, no creía hasta que no metió los dedos en su llaga. Hasta que no colocó los dedos en su llaga, fue capaz de creer. Hasta no ver, no creer, decía, ¿verdad? Pero después dijo una frase que se dice incluso en las Eucaristías. Sí, una frase tan hermosa que dice Tomás, dice, Señor, ay, se me olvidó la frasecita, espera, la recuerdo. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, la frase. Mira, me acordé. Qué precioso es el Espíritu Santo. Que tengas un día bendecido en Cristo Jesús.